¿Qué onda, gente? Luego de mucho tiempo les traigo un nuevo fanfic. Espero que les guste mucho y lo apoyen con sus comentarios y likes. Espero que me disculpen por la voz. Este fanfic contiene lemans, por lo que cuando haya leman, yo les pondré un link en la descripción para los que quieran ir a leerla. Ok. Capítulo 1. Naruto. Ese era su nombre. Ese era el nombre que se le fue dado al nacer. Un nombre que él, con los años, había casi llegado a olvidar. El 10 de octubre, hace muchos años, una criatura de un poder inconmensurable arrasó la aldea que vivía, de un coletazo mandaba los bosques por los cielos, de un rugido partía la tierra y de un paso la hacía temblar. Una criatura de inmenso poder, sin duda. El mismo día que ese ser de poder inconmensurable atacó, 3 niños nacieron. Una niña y 2 varones, los 3 eran hijos del líder de la aldea y su mujer, una de las últimas habitantes de una tierra olvidada entre los remolinos. El líder de la aldea, el cuarto Houki, Minato Unamikaze, se enfrentó a la bestia, y ganó. Muchas personas desconocen cómo lo hizo, pero ese día, el Namikaze tuvo la ayuda de la deidad encargada de la muerte en sí misma. Incluso la bestia que podía destruir montañas con facilidad era un guijarro para las deidades, sobre todo la deidad de un principio fundamental como la muerte. Se logró derrotar a ese monstruo, sellándolo en 2 de los niños. La parte Yin fue al hermano mayor. La parte Yang fue a la hermana menor. Al haber invocado a la deidad, el líder de la aldea se resignó a su muerte, el precio a pagar por su ayuda, era su alma siendo torturada por la eternidad. Pero eso no pasó. El Shinigami alzó sus ojos amarillos, viendo a la descendencia de aquel que le invocó. Con solo una vista a ellos, la deidad de la muerte desapareció. Creyendo que su señor había dominado incluso a la muerte, los aldeanos que fueron salvados vitorearon a Minato Unamikaze, a Kushina Uzumaki, y a sus hijos, Arashi y Naruko. Aunque al principio hubo desprecio para los poseedores del zorro, el Houki y la Uzumaki no tardaron en aceptar a los 2 hermanos como sus señores. Pero, ¿qué había del hermano que estaba en medio? Simplemente olvidado. Ni la aldea ni sus padres o hermanos siquiera les importaban. Tan simple como eso. Tal vez sería porque les interesaba más el entrenamiento de sus hijos con un poder peligroso. Tal vez simplemente querían entrenarlos para que tuvieran poder y defendieran la aldea. Tal vez no les importaba su hijo. Ni siquiera era tal vez por no poseer el poder del zorro. Un año después, ambos habían tenido una hija, y ella también fue acogida en esa familia. Era por nacer sin talento alguno. Un niño que creció sin un solo atisbo de aprecio, se aferró a cada luz que tuviera para poder alcanzar sus metas. Sin embargo, esta no es la historia de un chico que encontró un enorme poder de la nada que le permitiría incluso humillar a la criatura dentro de sus hermanos. No. Esta es la historia de un chico normal, interponiéndose al destino que le habían marcado. __. Un joven rubio de 16 años se levantó de la cama a las 5 a.m. En medio de un apartamento en el barrio rojo de la aldea escondida entre las hojas, se podía ver a un chico rubio levantarse de la cama con el cielo aún nublado. Como si no tuviera el mínimo atisbo de sueño, se levantó y se tiró al suelo en un segundo. Sosteniéndose en el suelo con una mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apenas despertó empezó a hacer lagartijas a una enorme velocidad, en apenas segundos ya alcanzando un número elevado, y continuó así por varios minutos. Al terminar, habiendo llegado a 2000 lagartijas en menos de 7 minutos, el rubio se encontraba recubierto de sudor, con el sol apenas saliendo de las nubes de la mañana. Apoyándose ahora en su otro brazo, empezó a repetir lo de antes. En tan solo 14 minutos, y habiendo hecho 5000 lagartijas en total, el rubio suspiró, y se levantó, recubierto levemente de sudor. Buen calentamiento, murmuró para sí mismo antes de caminar por el apartamento en donde vivía. El sol finalmente había llegado a pasar las ventanas, revelando la imagen completa del joven. Medía alrededor de 1,73 m, bastante alto, con un cabello rubio erizado pero ordenado, una cara afilada y sin grasa de bebé, con ojos de color azul cobalto, cejas delgadas y 3 marcas en cada mejilla similares a bigotes de zorro. Tenía una constitución que no era ni excesivamente musculoso, pero tampoco era delgado, hombros anchos y brazos musculosos sin exceso,
un abdomen lo suficientemente rasgado como para que se pudiera ver la piel apegada a los músculos rasgados y un torso fornido. Cicatrices eran visibles en todo su cuerpo, algunas siendo demasiado visibles como las marcas en forma de X en sus brazos. Aunque una buena cantidad de las cicatrices era cubiertas por un tatuaje de color negro con unos símbolos intrincados que pasaban por sus hombros, su pecho y su columna. Todo su cuerpo tapado solo por un boxer, lo único con lo que dormía. Caminando por el apartamento, el rubio se limitó a poner los dedos en forma de cruz cuando llegó a la cocina, antes de que en una nube de humo apareciese un clon suyo que empezó a preparar la comida. El original, por su parte, fue a darse un baño. Naruto. Ese, era su nombre. Ah, mucho mejor, quitándose el olor a sudor del cuerpo, el ojiazul empezó a bañarse, limpiando cada parte de su cuerpo. El apartamento en donde Naruto estaba actualmente era lo que había conseguido hace 9 años, ya que a los 7 años había pasado por ciertos asuntos con su familia, se robó una buena cantidad de dinero de unas personas que ni recordaba su nombre y se compró ese lugar. Para aclarar, ni el apartamento ni el dinero eran tan buenos, así que antes eran 4 paredes y un suelo en el que podía dormir. Así que todo fue cosa de ir consiguiendo sus cosas de poco a poco. Cazando animales en los bosques, vendiendo sus carnes y pieles a quien fuera, había logrado subsistir, entreno, ahorro, entreno, se compró lentamente cosas que necesitaba y entreno. Ya había dicho que entreno. Bueno, como sea, la razón de que su actual apartamento fuera tan grande era principalmente a unos cuantos estudios de Finjutsu de sellos espaciales que le permitieron aumentar el tamaño del lugar sin afectar el exterior, y consiguiendo el enorme gusto de tener todo el espacio que quisiera. Empezando a lavarse el pelo, el rubio sonrió mirando el sello que había en la regadera, poco tiempo después de que con un pequeño ejército de clones y un montón de libros lograse ponerle cañerías al cuarto de baño, puso un sello especial que haría que el agua nunca se acabase, uno de los sellos más difíciles de hacer por la completa matriz que se necesitaba para hacer un sello autosuficiente. Y él lo había hecho para bañarse. Un detalle que cualquiera podría notar es que Naruto usaba los sellos para cualquier cosa, incluido su entrenamiento e incluso para cosas de su vida diaria, no tenía reparo en usar los sellos más complejos para las cosas más mínimas. Eso venía del hecho de que una única vez que Kusina le trató de enseñar Finjutsu ella dijo que no tenía talento para eso, el mismo día que sus hermanos también habían hecho lo mismo e incluso peor, y ella les felicitó por el esfuerzo. Eso generó que como un esfuerzo personal, el rubio se esforzase a volverse un maestro en el Finjutsu. El detalle es que lo que sabía del Finjutsu eran teorías experimentales que había en la biblioteca pública de la aldea, mientras que sus hermanos estudiaban directamente con los maestros de sellos más grandes de la aldea, como sus padres, Jiraiya de los Sannin e incluso aquella vez que fueron a Uzushigakure por los pergaminos de sellos de los Uzumaki. Todo lo que Naruto tuvo fue solo un libro cualquiera, y su imaginación. Mirando alrededor del baño, solo podía sentirse satisfecho con lo que miraba, pues todo eso estaba hecho con sus propios esfuerzos. Una cerámica azul cubría el suelo y las paredes, completamente limpio y con un hermoso patrón de símbolos intrincados. El baño era de 15x15 metros cuadrados, lo suficientemente ancho como para una gran bañera circular estuviera casi enfrente de la regadera, tenía un sello que desinfectaba el agua, otra que la mantenía en buena temperatura, y otro que incluso soltaba químicos en el agua que ayudaban a relajarse y purgar impurezas. Terminando de quitar el jabón de su cuerpo, el rubio se puso una toalla alrededor de la cintura y otra en la cabeza, bueno, más que toallas eran solo la piel afelpada de unos animales que había encontrado en el bosque de la muerte, pero eso no venía a cuenta. Cuando salió, fue a la cocina y se sentó en la mesa kotatsu que tenía, aun con solo la toalla cubriéndole y con la mesa llena de comida. Más que nada, había vegetales y frutas. Otro detalle interesante, es que mientras entrenaba su elemento tierra, su elemento agua y el elemento yang, descubrió el pasatiempo interesante de usarlos para jardinería. Y eso que su única afinidad elemental era el viento, mientras que sus hermanos tenían 4 naturalezas por lo que recordaba. Por ello usaba al menos 4 veces lo que alguien con una técnica de ese elemento. Después de mucha investigación de pequeño, descubrió que había 5 naturalezas de chakra, Katon, Pton, Raiton, Doton y Suiton, pero había otras 2 sobre las que era más difícil encontrar información. Si el chakra fuera una combinación de energía física y espiritual, ¿qué pasaría si uno fuera usado sin el otro? Las naturalezas yin y yang, eso es lo que pasaba.
Yin era el aspecto espiritual y Yang era el físico, mientras que Yin tenía frío, Yang era caliente, Yin era la mente donde Yang era el cuerpo, Yin era la oscuridad donde Yang era la luz. Fue difícil sin duda aprender a dominar eso, y sin embargo, sabía que sus hermanos por tener las dos mitades del zorro podían usarlo sin tantos problemas. Tengo que aprender a dejar de compararme con ellos. Pensó Naruto mientras acercaba el único plato con un trozo de carne en ella. En vez de ser roja como la carne normal, tenía un brillo dorado junto con su olor natural que se sentía como un perfume de carne. Otra cosa que había encontrado cazando animales, solo que ésta la había encontrado fuera de la aldea, y fue por una vez que un elefante gigante con colmillos se lo comió y de alguna manera encontró esa carne que parecía una joya. Tenía el efecto de que era capaz de revitalizar toda la energía perdida, además de que su valor nutricional era simplemente majestuoso, y su sabor no se podía comparar con nada del mundo. Y obviamente, usó un sello en esa carne para que siempre se mantuviera fresca y un sello 10 veces más complejo para que la carne se reformara cada que fuera mordida o cortada. Con solo meterse la chuleta a la boca, el rubio no pudo evitar ronronear al sentir el aceite natural resbalar por su boca, ni siquiera sabía cómo se llamaba esa carne, o el animal del que la sacó, pero una cosa era segura. Era deliciosa. Después de comer las últimas 3 chuletas, Naruto empezó a comer el resto de vegetales sin reparo alguno. La razón principal de que no comía otra carne era más que nada porque después de comer la carne joya, así la había llamado, toda otra sabía asquerosa. Eso y que los vegetales eran más fáciles de conseguir y que la carne de los otros animales era más cara como para no venderla. Terminando de comer, fue a lavar los platos y al terminar de nuevo llegó a su cuarto para vestirse. Unas botas rojas con los cordones desatados en el último agujero, un pantalón negro holgado, un chaleco verde oscuro sin mangas, con el zipper cerrado, una chaqueta naranja y negro encima de eso y guantes sin dedos, dejando cerrada también el zipper de la chaqueta cuyo cuello negro le llegaba un poco por encima de la boca, además de ponerse la capucha de la chaqueta. Como forma de rematar, se puso unos anteojos oscuros y salió de su cuarto, dejando una diadema de color azul en la mesa de noche. Básicamente, no revelaba casi nada de su apariencia, una costumbre que había adquirido de uno de sus pocos amigos. Naruto se dirigió a la Academia Ninja a paso tranquilo. Hoy era el último día, aunque normalmente se graduarían 3 años antes. Por asuntos personales el Houki había decidido que la edad mínima para convertirse en genin sería a los 16 años. Sin mucho tardar, llegó a dicha academia. Estaba cerca de su casa para más comodidad, por ello solo se tardó 3 minutos en llegar. La Academia de Konoha era un lugar para que los adolescentes se preparen para una carrera de ser un shinobi o kunoichi que viviría para proteger y servir a su aldea. Aunque podía llegar a ser realmente aburrida. En la clase final del año, 2 semanas después de los exámenes genin, y allí estaba la clase que se graduaba a la espera de su colocación en el equipo, como lo estuvo el resto del año. Akimichi Chouji estaba ocupado comiendo sus papas fritas con Nara Shikamaru a su lado, previsiblemente durmiendo en el escritorio. Uchiha Sasuke estaba ocupado meditando con la mitad de las chicas admirándolo con corazones en sus ojos, lo que por supuesto incluía a Haruno Sakura y a Amana Akaino. Inuzuka Kiba estaba tratando, y fracasando, de coquetear con una chica civil. Arashi Uzumaki estaba sentado con los pies sobre la mesa, él se veía como una mezcla de Minato y Kusina, con el cabello rojo y ojos morados de su madre pero la cabellera erizada y cara de su padre. Aunque era más delgado que Naruto, eso no le quitaba que tenía una buena musculatura, con el resto de chicas de la clase viéndolo. Yuga Hinata estaba sentada detrás de él, admirando al pelirrojo con una mirada tímida. A unos lados de ella, estaban las 2 hermanas de Arashi, Naruko y Narumi. Sus padres tenían algo con el nombre Naru aparentemente. Naruko era, probablemente, una de las 3 chicas más hermosas de la academia. Vestía unas sandalias ninja negras con medias negras que le llegaban a las rodillas, mostrando sus muslos apenas tapados por un short negro y naranja, llevaba una camisa de rejilla en su torso, que apenas ocultaba su busto de copa de, apretándolo hasta que el metal se tensase y una chaqueta naranja encima, con su banda ninja en la frente. Era parecida a Naoto en el cabello rubio, ojos azules y marcas en las mejillas. Por último Narumi era algo más conservadora. Usaba una camisa roja que hacía juego con su cabello y apretaba sus pechos copa CC, con un pantalón de color azul y sandalias negras. Tenía el cabello rojo y lacio como su madre pero los ojos azules de su padre. En el rincón más alejado,
en la parte posterior de la sala, estaban Naruto y Aburame Shinou junto a la única chica que se comparaba con Naruko y Narumi, una adolescente pelinegra parecida a Sasuke, era pelinegra, pero donde Sasuke tenía el pelo erizado, ella lo tenía lacio, además de que su cara era más suave. Llevaba una camisa manga larga azul con guantes negros que apretaban un poco sus pechos de copa CCI, con guantes sin dedos en sus manos, y un short de color blanco junto a zapatillas kunoichi de color negro, llevaba la subanda ninja en la frente. NP, puedo creer que en verdad te olvidaras de traer tu banda, Naruto, le recriminó la pelinegra como una especie de regaño. El rubio se encogió de hombros, supongo que fue por apresurarme demasiado, Satsuki, dijo una verdad a medias, se le había olvidado la diadema genuinamente, pero simplemente no le importaba recordarla. Ah, eres incorregible, declaró la llamada Satsuki tomándose la frente. Ella era, básicamente, la primera amiga que Naruto había tenido en la vida. La había conocido cuando ambos eran niños, un cierto apego había crecido hacia ella, la primer persona que de hecho le tomó en cuenta para algo. Junto a Shinou, con cual normalmente hablaban de cosas triviales, ellos dos eran los únicos dos amigos que tenía en el mundo. Y luego los equipos empezaron a ser dichos. El equipo 8 estaba formado por Kiba, Shinou y Hinata. Shinou parecía indiferente ante la cuestión de sus compañeros de equipo, mientras que Kiba estaba extasiado de que estuviera en un equipo con Hinata. La cual, sin embargo, parecía un poco triste cuando sus ojos pasaron imperceptiblemente por Arashi Uzumaki. Aunque a Naruto le hubiera gustado ir con él, entendió un poco la dinámica del equipo, un equipo de rastreo. Apoyando el puño sobre el mentón, se quedó esperando hasta que escuchó el siguiente nombre. El equipo 7 estaba formado por Arashi, Naruko y Satsuki. Ese fue el equipo que causó olas en toda la clase. Los tres eran básicamente perfectos. Arashi ya estaba establecido como el rey de los muchachos, incluso derrotando a Sasuke, que estaba cerca del segundo. En cuanto a Satsuki y Naruko, bueno, ¿qué tipo no le gustaban ellas dos? Ellas sin duda eran dos de las chicas más hermosas de la clase y también las más inteligentes y fuertes. Casi todos los demás en el aula, por supuesto, deseaban poder estar en un equipo con ellas. Eso era lo mismo para las chicas que deseaban poder intercambiar lugares con las dos mujeres. Sin embargo, lo que casi nadie notó fue el rubor en las mejillas de Satsuki mientras trataba de no mirar a Arashi. Casi porque la persona que lo notó era Naruto. Sabía que su padre era el que formaba los equipos. Sin embargo, no dijo nada y simplemente dejó que la colocación del equipo continuara. Eso era algo que siempre había tenido en mente. Desde que era una niña, Satsuki estaba enamorada de Arashi. Incluso antes de que fuera su amiga, ella siempre se había sentido atraída hacia él. En un giro predecible, se había enamorado de la única chica que no lo trató como un completo inútil al conocerlo, y ésta se había enamorado de su hermano mucho más privilegiado en la vida. Naruto. Los lentes son nuevos. Con Shinou era algo diferente, él era apartado de los demás por la habilidad de su clan, poder alojar insectos debajo de la piel no era algo que a muchos les diese gusto, a Naruto no le importaba en lo más mínimo, así que pudo hablar con él, y hacerse su amigo. De hecho sí, ¿por qué preguntas?, preguntó, sabiendo que probablemente se lo decía para que olvidara el asunto con Satsuki. Me preguntaba de dónde las sacaste, parecen funcionar mejor que las que yo tengo. El rubio empezó a buscar algo debajo de su chaqueta, yo las hoce, aquí hay un par, declaró mientras sacaba un pergamino. ¿Qué color estás buscando? Tienes un marco blanco o crema y lentes oscuros. Con un simple asentimiento, el ojiazul sacó del rollo rápidamente un par de anteojos y se los entregaba a Shinou. Cuando les canalizas chakra, la lente corta el resplandor y se pegan a tu cabeza, como una máscara ambu, le indicó a la Burame, despegando sus anteojos levemente para mostrarle sus ojos. Muchas gracias, te debo esto, declaró Shinou. Solo Airaka y Naruto sabían lo grande que era para una Burame deberle a alguien cualquier cosa. Marinou entonces dijo algo que hizo al rubio poner atención mínimamente: el equipo 5 será conformado por Akimitsu Kohaku, Abinaka Annou y Naruto. Su sensei será Ebisu. Nadie dijo nada. Eso era normal, no habían dicho nada con los otros equipos. Era un equipo de gente normal, Akimitsu Kohaku era un simple chico de cabello y ojos negros, Abinaka Annou una chica pelinegra y de ojos morados, ellos eran tan normales como cualquier civil,
Naruto incluso se había enlistado a la academia sin ningún apellido, los tres eran comunes, con un sensei común. Nada de especial. Y una mierda. Naruto no se hacía ilusiones. Incluso aunque Arashi y sus hermanas eran los seres humanos más arrogantes que conociera, ellos seguían siendo muchísimo más fuertes que él. Los 3 años extras que le habían puesto a la academia no eran otra cosa que el Hokage esperando a que sus hijos terminasen de entrenar. No había otra cosa más allá de eso. Arashi, Naruto y Narumi tenían un talento nato para todo, mientras que con lo que Naruto tenía, comparaba especializarse en una sola cosa y poder hacer un poco de todo. Donde Naruto había aprendido a usar múltiples armas, ellos eran maestros en Kenjutsu, cortesía de Yugao. Donde Naruto tenía buen control de chakra, incluso Arashi era capaz de usar ninjutsu médico u por entrenamientos con Tsunade Senju. Ninjutsu, él solo tenía una afinidad elemental, Arashi y Naruto tenían 4, 3 en el caso de Narumi. Taijutsu, ellos le ganaban en fuerza y velocidad, por demasiado. Joder, incluso en Genjutsu. Tal vez fuera que Naruto no había visto la fuerza de ellos en un buen tiempo, o quizás solo se menospreciaba a sí mismo, pero para él, sus hermanos simplemente eran más fuertes que él. Ellos habían nacido con un gran talento, el poder del zorro, padres con poderes legendarios y maestros experimentados que aumentaron sus habilidades hasta las nubes. ¿Y qué con eso? Solo por no nacer con un poder especial, no significaba que no pudiera llegar a patearles el culo un día. Capítulo 2. Naruto se despertó esa mañana como cualquier otra. Estirándose mientras hacía más de 1000 lagartijas como una especie de máquina automatizada. Para el rubio adolescente, así era la vida. No era tanto una vida de sufrimiento absoluto, ni tampoco se podría decir que fuera feliz en lo más mínimo, era la neutralidad absoluta en su estado más oscuro. Al nacer, simplemente fue olvidado y al crecer, se le ignoró. Fue simplemente otro niño más que quedó huérfano el día del ataque del zorro. Había uno de esos a cada esquina. Cuando el Kyuubi atacó Konoha, dejó una montaña de cadáveres devastada antes de ser derrotado por el poder del Hokage. Muchos huérfanos aparecieron después de eso, los orfanatos habían sido abrumados causando que los niños vivieran en las calles de Konoha. Para todos, él era solo uno más de esos niños. No recordaba el día en el que la casa de sus llamados padres se quedó cerrada en un viaje familiar al país del hierro, pasó incluso antes de que siquiera pudiese razonar por completo. No tenía forma de volver a entrar. Eso le había enseñado que Konoha era un pueblo de corruptos, podridos hasta la médula. Los que querían cambiar las cosas no hacían nada para mover los viejos huesos en el cuerpo de la aldea, la corrupción era profunda e indeleble. Su primer objetivo era sobrevivir, no hacer de ese mundo algo mejor. Como si eso fuera posible con un pueblo tan podrido y corrupto. La vida en las calles era difícil, y tuvo que adaptarse para sobrevivir. Vivió en la mierda, en la cuneta, el primer recuerdo que tenía en su vida era huir de un hombre loco, ni alguien que odiara a su familia, ni alguien quien lo odiase, simplemente alguien que debería estar en un asilo. Solo corrió de él antes de detenerse en la esquina de un callejón para tropezar con el hombre. El hombre estaba empalado en una tubería que salía del suelo y estaba muerto. Allí, 3 semanas después, se degradó al canibalismo, recordó que su estómago le gruñía de hambre, se retorcía buscando cualquier posible fuente de proteína para sobrevivir, y que los intestinos del hombre se veían asquerosamente tentadores en ese momento. Superando su disgusto, había alimentado el cuerpo, vomitando varias veces antes de obligarse a comer para sobrevivir, superando su disgusto de alimentarse de su propia especie. Devorando sus intestinos, comiendo su estómago que contenía carne medio digerida, crujiente en sus músculos, tragando su grasa. Se alimentó en varios días, la comida era más cara que el oro en ese momento en Konoha. Mientras otros niños se morían de hambre a su alrededor en invierno, él estaba mordisqueando cadáveres no demasiado podridos. Y cuando cayó más hondo, rebuscó entre los cubos de basura, sin dudar en comer comida en mal estado. Tomando refugio en las alcantarillas para escapar de la congelación, en sus túneles oscuros, el reino de los monstruos, las sombras eran su amiga. En verano en el calor, aprovechó la debilidad de los ancianos y otros niños que estaban solos para robarles cualquier cosa interesante y, finalmente, no dudó en beber aguas residuales o la sangre de lo que encontraba para evitar morir de deshidratación con el sol tostando cada brizna de hierba. Donde otros niños murieron de una enfermedad luego de una epidemia, él sobrevivió.
Donde otros niños desaparecían, secuestrados por esclavos para terminar en un juguete para psicópatas, pedófilos en el mercado negro, él se escondía y escapaba. Donde otros niños sentían la falta de comida y agua, él comía y bebía todo lo que era comestible y potable hasta que tuviera acceso a comida real y agua pura. Donde otros niños fueron asesinados por sádicos, ladrones, caníbales, perros callejeros hambrientos, él corrió lo suficientemente rápido como para encontrar un escondite. Donde los elementos se convirtieron en enemigos de la humanidad, transformando a los niños en una estatua de hielo o secándose en una momia, él encontró refugio lejos de la naturaleza vengativa. Donde otros niños huérfanos por el desastre de hace 16 años eran débiles, él era fuerte. Donde ellos estaban muertos, él estaba vivo. Fue un sobreviviente de este infierno, lo entendió, para sobrevivir y ganar así eran las cosas para alguien sin nada especial. La vida era feroz, brutal, sin compasión. Pero él tenía que ser peor. Ser despiadados, astutos, rápidos, fuertes. Destrozar y desgarrar, hasta que con todos llegase a acabar. Llegó un punto donde pudo dejar de vivir en una forma tan asquerosa, a los 7 años donde secretamente empezó a ayudar en lo que pudiera a la situación de otros con una situación así. Donde los ricos se alimentaban hasta estar gordos y los pobres morían de desnutrición. Empezó a cazar animales. Primero pescados, conejos, animales pequeños, agarrando frutas de los árboles, vendía las pieles de los animales a buen precio, la carne a uno mayor y las frutas eran todo lo que comía. De allí empezó a cazar en el bosque de la muerte a los 10 años, mataba animales tan diariamente que casi había dejado todo el lugar vacío en apenas 2 años. Y luego, a los 12 años, solo salió a la aldea, cazando más animales, y en esos 3 años, encontró la carne joya. En todo ese viaje, en toda esa vida de cazar animales cada vez más mortales, algo siempre prevaleció. El hecho de que empezó siendo débil. Cuando era niño apenas llegaba a hacer 20 lagartijas antes de que sus brazos se cansaran y no pudiera más, y día a día, siguió haciendo los mismos ejercicios. Había llegado al punto que solo cuando empezaba a sudar es cuando se detenía. Alrededor de 5.000 flexiones al día, 2.000 sentadillas, y 300 abdominales. Era un régimen de entrenamiento ridículo tan solo por oírlo, aún peor, cuando eso era solo el calentamiento de la mañana, 1 hora entera es lo que necesitaba para hacerlo todo, gracias a la propia resistencia y velocidad que había ganado como si no hubiera. Después de ejercitarse tenía que comer, una de las cosas por la que amaba la carne joya que había encontrado alrededor de 3 años antes cuando salió de Konoha y terminó en una llanura, dentro del estómago de un mamut gigante que casi lo mataba. La llamada carne joya además de ser sumamente deliciosa poseía gran parte de los nutrientes que necesitaba, así que por lo normal ingería 2 gramos de proteínas por cada kilo de su peso corporal, hidratos para ganar energía, 3 o 4 gramos por cada kilo de su peso, grasas insaturadas que protegen al músculo de catabolizar, carbohidratos y mucha bebida. Además de que comía una cantidad enorme de frutas y verduras. Por ello, el peso de Naruto era de alrededor de 230 kilogramos, pesaba 3 veces lo que una persona normal de su tamaño, y toda esa masa era comprimida en sus músculos. Después de eso, estaba a empezar a hacer sus ejercicios matutinos antes de que las demás personas en la aldea empezaran a despertar. Konoha medía alrededor de 120 kilómetros cuadrados, con la velocidad que poseía actualmente, Naruto daba 10 vueltas en 15 minutos, haciendo un total de 120.000 corridos cada día. Además de eso, hacía 6 veces de ejercicios que hacía para calentar apenas despertaba, en total, eran 36.000 abdominales, lagartijas y sentadillas. Para una persona normal era una cantidad ridícula siquiera de imaginar, incluso para aquellos como Maito Gai que entrenaban de forma desmedida, hacer eso era descabellado. Naruto lo había estado haciendo por alrededor de 11 años, cada semana que lograba dominar la cantidad de ejercicio que se imponía aumentaba 10 a ese número. En un año aumentaba alrededor de 3.000 de ese ejercicio, en 11 años esa cantidad subió hasta más de 30.000. Gracias a que hacía eso con la velocidad de un ninja de élite, se tardaba solo 4 horas en terminar todo ese ejercicio. Ni un solo día de su vida desde que tenía 5 años había dejado de entrenar. Nunca le había dado un descanso a su cuerpo y ese era el resultado. Además de los ejercicios físicos estaban sus otros entrenamientos en el ámbito shinobi. Más allá de su habilidad física, Naruto no poseía nada interesante.
Arashi había nacido con una afinidad a 4 elementos, Raiton, Suiton, Katon y Pton. Naruko nació con una afinidad igualmente de 4, Doton, Suiton, Raiton y Katon. Finalmente Narumi, con Suiton, Pton y Katon. Naruto nació con Pton. Normalmente, tener una afinidad a un elemento significaba que era más fácil de aprender técnicas y dominar, además de que gastaba menos chakra al usar dicho elemento. Por ello, Naruto gastaba 3 veces la cantidad de un jutsu de otro elemento que no fuera viento, una simple técnica de nivel C gastaba tanto chakra como una de nivel B. Una única ventaja de ello fue poder practicar para al menos tratar de usar la menor cantidad de sellos posibles en sus técnicas. Había descubierto que al implementar más energía espiritual en una técnica aumentaba el atributo del elemento yin, eso generaba que el elemento de la imaginación y de la creación de la nada generase que sus jutsus no necesitasen sellos, por el módico precio de que el gasto de chakra llegaba a ser 10 veces más, una técnica de rango C gastaba lo de una rango A, tampoco es como que supiera muchas. Naruto no nació con las reservas de chakra de un Jinchuriki como sus hermanos, no era Arashi que tenía tanto chakra como el Ichibi, ni tampoco la vitalidad extra de los Uzumaki, de hecho, sus reservas eran las de un civil cualquiera hasta el punto de que casi pareciera una enfermedad con el tipo de padres que tenía. Gastar su chakra al límite fue todo lo que pudo hacer, para que crecieran, ese era el único método que conocía. Poniéndose a poner su cuerpo a su límite y gastar su chakra hasta la última gota todos los días, Naruto siempre se ponía al borde de la muerte solo para tratar de ganar cuanta fuerza fuese posible. O bueno, así sería de no ser porque tenía medidas por si acaso. Naruto se esforzaba como una mula de carga, no era suicida. Comía la carne joya en el desayuno, el almuerzo y la cena, cada comida le proveía energía suficiente como para seguir de no ser porque el día solo tenía 24 horas. Referente a su chakra tenía alrededor del 48% de lo que tenía Arashi, lo que era casi la mitad del Biju más débil, tenía alrededor de 10 sellos en todo su cuerpo creados por él, capaces de almacenar la misma cantidad de chakra que tenía, al ser 10, era una recarga de 10 veces su chakra, que no es como que se gastara rápido. Refinando la energía física con un entrenamiento que iba más allá de cualquier sentido común, y mejorando la energía espiritual con meditación y estudio, se lograba hacer que el chakra mejorase y se volviese más denso, gastando menos cantidad en un jutsu. Naruto había aprendido a usar los sellos para todo. Lo cual significaba eliminar lo más posible las debilidades que tuviera, fortaleciendo los puntos en los que le faltaba algo. Por ejemplo, el tatuaje alrededor de todo su cuerpo era un finjutsu de almacenamiento. Cerca de los 8 años, había pasado a interesarse por la forja de armas, haciendo que como pasatiempo hiciese gran cantidad de armas y las almacenase en el sello sobre su piel. Y otras. También había empleado sellos de conocimiento que le ayudaban con el estudio de cosas a gran escala, aunque tuvo que hacerlo con cuidado. Los sellos eran implementados en su cráneo para luego introducirse en su cerebro, lo que podía significar que de no ser porque lo había hecho con un ejército de clones para supervisar todo, habría terminado con el cerebro lleno de tinta. Un sello milimétricamente puesto en sus ojos y cerebro que permitían almacenar todos los conocimientos que necesitase. Un sello de capacidad infinita que extendía la capacidad de recordar de la mente a una cantidad infinita, permitiendo almacenar datos infinitos, conectado a un sello de organización en masa que organizaba en masa los datos conocimiento información que recibía. En el lado contrario de la matriz de sellos estaba una matriz de procesamiento automático, permite que su cerebro procese automáticamente la cantidad potencialmente masiva de información que recibe, añadiendo en el almacenamiento de información junto a un sello de conocimiento eterno que permitía almacenar la información y los datos que recibe en la memoria a largo plazo, lo que permite al usuario recordar siempre lo que aprendió. En el centro de la matriz estaba un sello de recuperación indefinido que permite recordar cualquier parte de la información que haya obtenido con resultados impecables. En Genjutsu, bueno, tenía sus detalles con esa rama de jutsus en particular. Más allá de eso, la única otra cosa que tenía en su arsenal era su fuerza de vida, como no había nacido con Yuyei cuerpo similar al de un Uzumaki o Senju, su energía física y su cantidad descomunal de chakra yang hacía que su cuerpo rebosara de vitalidad. Eso le daba una capacidad regenerativa similar al de un Jinchuriki, su energía vital acelera sus procesos corporales, fortalece sus órganos y una gran cantidad de otras cosas. Como resultado, su cuerpo produce naturalmente glóbulos blancos adicionales, se ocupan de eliminar las toxinas del cuerpo, haciéndolo resistente,
sino completamente inmune a la mayoría de los químicos, virus y enfermedades extraños. Esa capacidad regenerativa le ayudó a sus músculos a compactarse por los ejercicios, sin detenerse ni una sola vez en 11 años. Con todo eso, con toda esa vida de entrenamiento y esfuerzo, no tenía oportunidad contra sus hermanos. La fuerza física que había adquirido en toda su vida no era más que la milésima parte de lo que Naruko y Arashi podían hacer, una con la fuerza aumentada con chakra de Tsunade y el otro con el chakra del Kibi, aún peor con el modo sabio que Arashi había logrado dominar hace un año. A Narumi tal vez le podría ganar porque ella no dominaba tan bien la misma fuerza de Tsunade, y ella era su hermana menor. El Iraishin de ellos no le daría tiempo siquiera para reaccionar. Sus armas, en las que ponía todo su empeño en forjar y con las que practicaba hasta dominarlas, no eran nada con las armas que sus hermanos poseían, como la Rajin no Ken en el caso de Arashi o la katana de Kushina en el caso de Naruko, una espada conocida por ser una herencia de los Uzumaki. Su capacidad regenerativa le cansaba más rápido, mientras que por ser el poder del Kibyo directamente herencia Uzumaki, apenas si cansaba a sus hermanos. Sus esfuerzos, sus habilidades, su todo era la versión degradada de lo que tenían sus hermanos, era algo casi corriente de hecho, para un niño que había nacido sin talento alguno, que él consiguiera poder hacer todo eso, significaba que cualquiera que se esforzara la misma cantidad que él podría alcanzarlo. Lo único que podría decir que le había ayudado fue aquella vez que miró cómo sus padres le enseñaban a sus hermanos el Kei Bunshin, y tuvo que aprenderlo a prueba y error. Alrededor de 7000 clones era el equivalente que Naruto podía hacer, eso sin desgastar tanto su chakra, aunque en todo caso, seguía siendo casi la mitad del Biju más débil. El caso base era la siguiente ecuación que Naruto había podido aprender. Un Naruto más F, G, T, clones, siendo F, X, una función del número de clones que Naruto tiene en juego y G, T, es una función que delinea la cantidad de tiempo que esos clones están en juego antes de que se vuelvan a colapsar al estado base de F, 0, que significa 0 clones. Suponiendo que creara 1000 clones durante 3 horas, entonces ese estado sería un IF, 1000, 3, lo que significa que durante 3 horas existe el potencial de 3001 hombres haciendo horas de trabajo, entrenamiento, que podía meter en su cabeza cuando todo se contrae nuevamente a un estado base de un IF, 0, 0. Eso iba con el enfoque de una sola tarea que era yo al dominio a través de la repetición. Si se acerca al entrenamiento de Kei Bunshin de manera directa, se obtendría algunos resultados interesantes. Es más o menos como una línea de montaje. Podía aprender, a través de la repetición, cómo funcionan mejor las cosas, pero no aprende mucho. Ganaba el dominio de una tarea a través de la repetición de la misma. No se alcanza una comprensión profunda real. 12 horas al día con clones, todo trabajando en la misma cosa supuestamente resulta en esas 12 horas más o menos multiplicadas por algún factor basado en el número de clones. Si lo usabas bien obtienes años de entrenamiento condensados en días o semanas. No funcionaba tan fácil de hecho. Si repetías la misma cosa sin saber nada, no significaba que ganabas años de entendimiento si varias personas lo hacían al mismo tiempo, aún peor cuando esas personas seguían la misma mentalidad que la suya, haciendo que los resultados se repitieran. Así que recolectó información de todo lo que pudiera, para no ir con los ojos cerrados. Dejó de intentar reinventar la rueda por su cuenta y comenzó a recopilar información con clones de investigación. ¿Qué pasó como resultado? Le dio claves y herramientas que desbloquearon los misterios en torno a la tarea que estaba tratando de realizar. Rompió la gran tarea en piezas más pequeñas, más manejables y más fáciles de asimilar, llenó espacios en blanco que de otra manera lo habrían obstaculizado hasta que lo descubrió por sí mismo, y así siguió adelante. Al enviar clones de investigación para recopilar información adicional, y luego volver a colapsarlos en su árbol de clones cuando agregan información, todos los clones obtienen ese conocimiento al mismo tiempo. ¿Qué pasaría si diera el siguiente salto y dijera 500 clones practicando los mismos jutsus y 500 clones, cada uno reuniendo pequeños fragmentos de información relacionada con ese tema, y luego en cascada todo lo que se reunió, y allí está lo importante, cada diferente conocimiento de los otros clones. Gracias a que sus clones tenían también los sellos de conocimiento, todo se quedaba guardado para siempre en su mente, sin necesidad de darle una aneurisma cerebral, y pudiendo sacarla cuando quisiera. Y, ahora se agregaba la última pieza del rompecabezas que muestra exactamente cuán jodidamente exagerado era realmente el truco de entrenamiento con Kei Bunshin.
Como cualquier persona con educación sabría, la clave para una comprensión completa de cualquier campo es tener conocimiento profundo en muchas áreas que rodean un tema. Si lo haces, entonces aprendes cosas nuevas mucho más rápido. Un buen ejemplo es la matemática. Si solo tienes habilidades sólidas en álgebra, pero ninguna en geometría y trigonometría, entonces cuando llegues al cálculo con sus funciones que se basan en conceptos de trigonometría, estarás sufriendo. Es cuando tienes un conocimiento completo de las matemáticas cuando empiezas a dibujar conexiones y a unir cosas. Lo mismo ocurre en ingeniería, ciencias sociales, deportes, todo. Con 1000 clones, y divididos en 3 áreas, ninjutsu, taijutsu, genjutsu y kinjutsu. Esos 333 clones se dividen en grupos para investigación y grupos para práctica. Y empiezan. Solo agregando un giro, cada 3 horas, todos los clones colapsan de nuevo a 0 clones, en horas alternas, por lo que el primer grupo se colapsa después de 3 horas, el segundo grupo comienza 1 hora después de que el primer grupo comenzó a entrenar, y el tercer grupo 2 horas más tarde que el primera. En lugar de simplemente hacer que Naruto haga 12 horas desde su conocimiento básico, cada hora a la hora después de 3 horas de entrenamiento, todos los clones obtienen el efecto de un enorme volcado de conocimiento en varias ramas. De repente, cada hora, cada clon recibía 999 horas de entrenamiento y nuevos conocimientos en todo el conjunto de clones, lo que permite que los clones aprendan más rápido porque no tendrán vacíos en las disciplinas que lo rodean. En lugar de 1001 idiotas durante 12 horas de entrenamiento, era simplemente una vasta cantidad de conocimiento que era transmitida a una gigantesca masa neuronal similar a una red. Una red neuronal computacional increíblemente enorme. Si se mantenía ese ciclo durante 12 horas. Tendrá un total de 9 enormes volcados de conocimiento de 999 horas cada uno, un flujo constante de conocimiento entrante y durante las 12 horas y 2 volcados de conocimiento adicionales de los equipos 1 y 2. Su método de entrenamiento de esa forma era tan increíblemente ininterrumpido que ni siquiera era divertido. Un grupo alimenta al siguiente y, a su vez, los otros grupos alimentan al grupo original mientras que a su vez se alimentan entre sí. En resumen, los grupos de clones no aprenderían a un ritmo lineal en absoluto. Sería más a lo largo de una curva exponencial repetitiva. Debido a que cada grupo estaría botando periódicamente todo lo que aprenderían de nuevo en la piscina en una corriente continua, todos simplemente tendrían conocimiento y práctica simplemente apareciendo en sus cabezas mientras estudiaban otras materias, y ese nuevo el conocimiento permitiría a los clones entender mejor sus propios campos o aprender a aplicarlos en combinación con sus otras disciplinas. Era simplemente un entrenamiento más desequilibrado que cualquier Kekkei Genkai. Biología, física, química, psicología, forja de armas, mecánica, medicina y gastronomía. No aprendía absolutamente nada de eso, ni tampoco crear algo, solamente lograba entenderlo y dominarlo. Incluso entonces, el conocimiento era inútil sin un cuerpo capaz de seguirle el paso. Eso era todo lo que Naruto podía hacer después de todo, podría fácilmente ser la persona más inteligente en la aldea, pero sin la capacidad para usar esa inteligencia, era inútil. En todo caso, podría saber bastante de muchas cosas que no fueran solo pelear, pero lo único en lo que destacaba era en la cocina. ___. Bien, seré su sensei por los próximos meses, es un gusto conocerles, se presentó un hombre de lentes con el chaleco normal de un jounin, una camisa y pantalones azul oscuro, con unos lentes circulares que cubrían sus ojos y su protector de frente cubriendo su pelo. Pueden llamarme Ebisu sensei si lo desean. Sentados en unos bancos de piedra, se encontraban Akimitsu Kohaku, Abinaka Ano y Naruto. Los dos primeros mirando al sensei que les había tocado con una mirada algo perdida, no creyendo tanto que les había tocado alguien así, y Naruto miraba el techo. El hombre de lentes se arregló los lentes al ver la reacción de sus nuevos estudiantes, ejem. Normalmente deberíamos empezar presentándonos entre nosotros, quiénes son, lo que les gusta, lo que no, sus sueños para el futuro, indicó el jounin aclarándose la garganta. Ya que no tengo apellido, pueden llamarme solo Ebisu, solía ser un entrenador personal, me gusta el cangrejo Bisu Kamaboko y entrenar, no me gustan para nada los holgazanas ni los problemáticos. Aunque debo decir que no tengo un sueño para el futuro, me gustaría que alguno de ustedes se termine volviendo un shinobi de respeto. Es un friki del entrenamiento.
No pudieron pensar evitar los tres con una gota de sudor bajándoles de la nuca. Mi nombre es Akimitsu Kohaku, agarrando algo de valor, el pelinegro del grupo se presentó. Me gusta el onigiri con algas y pasar el tiempo libre con, bueno, me gustaba, no es algo importante, lo que no me gusta es estar demasiado ocupado y no pasar tiempo con las personas que realmente importan, mi sueño es encontrar a una persona que valoro bastante. Al terminar, notó cómo todos le estaban viendo ante lo que había dicho, se había visto demasiado, misterioso tal vez, la única chica del grupo le miraba con una pequeña sonrisa, ese suena a un sueño muy lindo, Kohaku-kun, declaró ella antes de sonrojarse cuando las miradas fueron puestas sobre ella. Mi nombre, me llamo Abinaka Anou, me gusta el takoyaki y visitar cafés de estilo tradicional, no me gusta tanto los lugares helados. Todavía mirando el techo, el rubio se quedó esperando pacientemente a que todos terminaran de presentarse. Naruto, murmuró a lo poco que Abi terminara, bajando la cabeza, y haciendo que Ebisu le mirase sorprendido por debajo de sus gafas. No hay una comida en específico que me guste, he comido tantas que no podría decir cuál es mi favorita. Me gusta comer, dormir y entrenar. No hay nada en particular que no me guste a excepción de una familia completa de imbéciles. Tampoco tengo sueños para el futuro, pero sigo teniendo ganas de patearles el culo a los que ya dije. Ante su discurso, sus dos compañeros le miraron entre extrañados y confundidos. Dormir y comer no son pasatiempos, son necesidades, es incluso más raro que el sensei. Con incredulidad, preguntó, Naruto. Naruto Uzumaki. Eres el hijo de Yondai Mesama. El adolescente de lente se quedó callado ante lo que le había dicho Ebisu, haciendo que inhalase muy levemente. No, solo Naruto, no soy el hijo de nadie, declaró con simpleza, antes de que los dos pelinegros reaccionaran. Akimitsu soltó levantándose con la cara desencajada, Abi mirándole con la mandíbula tan abierta que tronó. Eres el hijo del Houkiyu. No sabía que Arashikun, Naruko y Narumi tuvieran un hermano, declaró ella mirando curiosa al rubio. Este suspiró levemente, quitándose la capucha y los anteojos, para revelar su cara, porque no lo soy, no tengo ni quiero tener nada que ver con esa panda de miércoles, y esas caras. Alejándose de su equipo, el ojiazul miró cómo los tres estaban con las mandíbulas tan abiertas que poco les faltaría para tocar el suelo, los anteojos de Ebisu casi parecían romperse por la enorme forma que había abierto sus ojos. Pareces un Bisounen, uno muy enojado, murmuró Akimitsu al ver la cara del rubio, mientras Abi le acariciaba la cara al rubio. Es como ver la cara de Dios al soltar un escupitajo, susurró la pelinegra presionándole la nariz al rubio. Suelta, gruñó dándole un golpe a las manos de ella, incomodado enormemente ante las caras de sus compañeros y sensei. Joder, casi me siento mal si Arashi tuvo que pasar por algo como esto. Aja. El ojiazul brincó de repente, algo asustado cuando Ebisu soltó un grito ensordecedor, con sus dos compañeros viendo todavía su cara. ¿Qué le pasa? Como si hubiera descubierto algo de gran valor, el sensei del equipo 5 se ajustó los lentes. Acabas de hablar de Arashi con mucha familiaridad, eso significa que lo conoces, y por ende, en definitiva eres su hermano. Con la única chica en el equipo analizándole desde las orejas hasta los dientes, y escuchando las palabras de su sensei, el rubio no pudo evitar sentir que le iba a dar un aneurisma. Eso no tiene sentido. Todos los chicos odian a Sasuke y Arashi por ser populares con las chicas. Que sea mi hermano no tiene que ver en eso. Nuevamente, Ebisu ajustó sus lentes, y una vez más, admites que es tu hermano. No me quedan dudas de quién eres realmente. Hubo silencio. Genuinamente, Naruto se quedó viendo a su sensei por varios segundos, completamente callado y sin palabras. Estoy rodeado de imbéciles, se lamentó segundos después, casi queriendo llorar. Y luego Abi le pellizcó la mejilla. ___. Aparentemente, Ebisu no era tan mal sensei, pero, era simplemente un ridículo de persona. Físicamente hablando, Naruto podría partir a Ebisu como una rama podrida, era estándar en cuanto a pelear cuerpo a cuerpo. Sin embargo, su nivel de ninjutsu y su inteligencia eran algo que debería tomar en cuenta. Con solo darles una mirada él ya supo lo que tendría que hacer. Fueron a un campo de entrenamiento algo desolado, a la distancia, Naruto podía oír un par de exclamaciones de unas voces muy conocidas,
probablemente Arashi y sus hermanas siendo demasiado pesadas con el pobre ataque que tendrían como sensei. A Abby la puso a hacer ejercicios con unas pesas de entrenamiento. Ella era buena en ninjutsu y genjutsu, proficiente también en ninjutsu médico, pero hasta las fangirls de la academia como Sakura e Ino le podrían ganar cualquier día. Con Akimitsu fue más, simplista. Aparentemente el pelinegro no había entrenado en bastante tiempo, su control de chakra era ridículamente malo. Así que actualmente trataba de escalar los árboles. Naruto contaba alrededor de 7 chichones en la cabeza y otros golpes en el cuerpo. Cuando le miró específicamente a él, se quedó esperando su análisis para saber qué podría mejorar. No hay nada que te pueda enseñar. No era lo que espero. Sintiendo una especie de déjà vu, el ojiazul se tragó un suspiro exasperado, y eso sería recordaba que ninguno de los maestros de Arashi, Naruko y Narumi le quería enseñar realmente, o solo le abandonaban a las pocas horas. Aparentemente, a ojos de ellos él no tenía talento alguno. ¿Sería acaso que su falta de talento era tan visible que cualquiera podía verla? Tan solo por la punta de tus dedos puedo verlo, declaró Ebisu apuntando a las manos enguantadas del rubio. Este miró sus dedos, en donde pequeños callos y cicatrices eran visibles, además de que sus uñas estaban afiladas como agujas, aunque no tan visible a primera vista. Por el contorno de tus manos puedo decir que tienes una gran musculatura debajo de la ropa. Los callos en tus dedos probablemente sean por sostener varias veces algo o golpearlo. Tienes exactamente las mismas manos que Gai. Además de tu postura al pararte, la forma en la que respiras y cómo caminas son demasiado rectos. Físicamente, no hay ningún error que puede ver en ti. Diablos, eres bueno. ¿Qué hay de mi ninjutsu entonces? Una sonrisa de parte del Jounin fue todo lo que necesito saber. La verdad es indiscernible. Sin embargo, tan solo por ver tu actitud puedo decir que tienes afinidad por el elemento viento. Aunque normalmente eres agitado, si eres lo suficientemente concentrado te vuelves afilado. Sigues siendo alguien algo libertino, pero puedes llegar a ser alguien bastante serio. Combinado por cómo es la condición de tu cuerpo, diría que eres terco, pero también trabajas arduo como para poner a tu cuerpo en sus límites. Naruto solo se limitó a encogerse de hombros. ¿Y eso qué significa? El ftón es un elemento raro en el país del fuego, así que no podría decirte mucho acerca de tu elemento en particular. ¿Qué tal que me muestres tu estilo de combate? Tal vez podría hacer algo para ayudarte. El ojazul se encogió de hombros levemente. Supongo que puedo mostrarle un par de katas o algo, es algo viejo. Unos minutos después, Ebisu le miraba extrañado, con Naruto enfrente de un tronco destrozado por completo. No mentías en lo más mínimo, pero es sin duda muy raro. Estaba siendo mínimo en los detalles. Lo que acababa de ver era una mezcla demasiado extraña de movimientos. Sin duda parecían katas de un estilo de pelea, pero la forma era tan rara. Dejaba una gran cantidad de aberturas que, mirándolas repetidamente, parecían hechas a propósito, también fintas y un ligero movimiento para discombobular. El propósito de dejar varias aperturas era para guiar al oponente a atacar. Cada paso tenía como objetivo desequilibrar ligeramente al oponente hasta esté fuera de ritmo. Así hacía que cuando el ataque inicial del usuario sea esquivado o contrarrestado, y preparaba un ataque secundario simultáneo que toma en cuenta la velocidad y trayectoria del oponente, solo para usar ese ataque secundario como una finta para realizar un ataque terciario. Cada movimiento es una finta utilizada como distracción para crear una apertura que será atacada con otra finta mientras se prepara otra apertura para un ataque en el que el usuario puede realizar otra finta, confundiendo por completo a su oponente con movimientos complicados y poco convencionales. Esta técnica aprovecha el equilibrio, la distribución del peso, la velocidad, la trayectoria, la previsión y los puntos ciegos. Además de eso, los puños de Naruto, sabía que contenía su fuerza y todo, pero lo que le extrañaba era que los golpes parecían soltar vibraciones y ondas con cada impacto. Extrañamente, sus pies parecían brillar en dorado al atacar. Afortunadamente, se alejaron lo suficiente de sus demás compañeros para no darles un infarto o algo. Es extraño. Solo unos cuantos sabían realmente de que el Yondaime tenía un hijo medio. Pero nadie, y es decir nadie, nunca le había tomado importancia a ello. No sabían mucho, pero aparentemente, era necesario saber más. No hay ni un solo ninja de su edad que tenga tanta fuerza, tal vez sus hermanos, pero ellos, ¿quién le habrá enseñado a Naruto?
Comparar a los hijos del cuarto Houki y Kusina Uzumaki con los de su edad era ridículo. Los niños habían sido dados con tanto poder y potencial que se consideraban y eran considerados reencarnaciones de Hachirama Senju y Madara Uchiha, u otras cosas ridículas como que cada uno de ellos tenían la mitad del alma del sabio de los 6 caminos. Sin embargo, Ebisu no era de esos. Sabía que los niños eran fuertes, tanto como para que ningún Jounin en la aldea pudiese hacerles mucho. Si desertaban de la aldea, nadie más que sus padres podía hacer mucho. Pero era porque básicamente cada Jounin con algo bueno les había enseñado todo lo que tenían. Los hijos del Houki eran una amalgama de lo mejor de la aldea, potenciados con el zorro de 9 colas. Era aterrador pensar tanto en la fuerza de ellos y recordar sus personalidades, que muchos se encontraban sesgados como para ver que solamente llenaban la arrogancia de ellos a un nivel simplemente ridículo. Un Uchiha se miraba humilde al lado de ellos. Aún así, era raro. Cuando miraba a Naruto, era raro. No había nada de talento en sus golpes, no había ningún poder especial que mirase pudiese hacer algo para ayudarle. Lo que miraba era a un chico cualquiera que había renunciado a su todo. Su infancia, su felicidad, sus deseos, descanso, tal vez solo en lo más hondo, lo único que le sustentaba para vivir era odio. Había renunciado a una vida a cambio de poder, era lo que cualquier persona en la aldea sería si hubiesen entrenado todas sus vidas sin descanso alguno. Y sabía que, solo Naruto podría haber hecho eso. Desconocía también si era por ese odio casi palpable alrededor del rubio, pero había una voluntad llameante debajo de todo eso. ¿Cuánto habrá tenido que sacrificar? Hasta la punta de sus dedos tenía cicatrices, marcas imborrables en su piel, eternas. Mirando a su alumno dándole la espalda, Ebisu simplemente suspiró. Donde Arashi, Naruko y Narumi tenían arrogancia, casi podía tocar la humildad que realmente emanaba Naruto y su voluntad. Donde miles de maestros habían enseñado a esos niños que nacieron con un gran talento nato, ese niño sin talento enfrente suyo había entrenado en lo que suponía era pura soledad. Donde sabía que a pesar de que la aldea les había dado tanto, los hijos del Houki podrían terminar volviéndose rebeldes, incluso aunque odiaba la aldea, sabía que Naruto la defendería. Si existe alguien que puede detener a esos 3, probablemente sea él, aunque aún le falta un largo camino. Lo único que puedo hacer, es ayudarle. Para ese niño que había pasado viviendo toda su vida sin ayuda, daba una sensación extraña el verlo caminar sin dudar ni un solo paso. Si un chico cualquiera podía llegar a ese punto, ¿por qué otros no podían? Eso era todo lo que podía hacer. Y era suficiente. Capítulo 3. El equipo 5 no hizo nunca misiones de clase D. Eso era algo que muchas personas se dieron cuenta después de unas semanas. Normalmente los equipos, sin importar el nivel que tienen, necesitan cumplir una cuota de al menos 25 misiones de clase D antes de que se les permita aceptar una clase C o superior. Pero ellos habían hecho un total de 15 misiones clase C en torno a un mes completo. Ebisu había notado que no les serviría de nada a sus alumnos hacer misiones D, aún más importante, ellos estaban a un nivel bastante estable para Genins. Así que lo que usaron era más que nada de tiempo para entrenar. Naruto por su parte parecía más calmado y neutral con sus compañeros que nada, al menos al comienzo. Les había dado un par de consejos, eventualmente, corregía los errores que tenían, les hablaban de cosas que podían ustedes, incluso había veces en las que venían con pergaminos u otras cosas que les podían ayudar. Obviamente, Ebisu no podía dejar que uno de sus alumnos simplemente se quedara sin entrenamiento. Así que fue meramente a buscar en qué ayudar a Naruto. Notó que aunque no era malo, el rubio no tenía un control de chakra tan bueno como debería, lo cual generaba un gasto casi ridículo para la cantidad que tenía. Era principalmente por desconocer otros métodos de entrenamiento en el control de chakra que no resultó caminar en árboles o en el agua. Así que lo puso a hacer otros ejercicios de índole similar, como caminar en arena o en nieve donde el control tenía que ser más preciso que nada. Naruto era particularmente antisocial, casi llegando a ser huraño, no sabía cómo relacionarse con otras personas o expresarse, tal vez por eso era amigo de Shino y por la que nunca le había dicho a Satsuki lo que realmente sintió. Su equipo había notado eso. Naruto era el más fuerte de los 3, incluso más fuerte que Ebisu, eso lo habían notado. Pero esa fuerza vino con el precio de no saber cómo era ser una persona. La vida de Naruto era entrenar, dormir y comer. Nada más ni nada menos. Era como un animal. Y por eso,
más que entrenar de lo que ya de por sí hacía bastante, Ebisu había tratado de que Naruto fuera más sociable con sus compañeros. Dejando de lado que por lo menos había tenido un ligero avance, habían estado yendo a misiones clase C las últimas semanas, aunque siempre que iba Naruto nunca les acompañaba, incluso se quedaron esperando afuera, pero nunca encaraba al Houkiyo. Veamos, murmuró Ebisu mientras Naruto le pasaba un pergamino de color rojo, algo manchado con sangre, para luego sentarse sobre las cajas de un almacén abandonado junto a Kimitsu y Abi. La mayoría de estos nombres son gente bastante importante en la aldea, aunque hay personas que son de afuera de ella. Solo había mercenarios de allí, ni podría decir de dónde eran, declaró Abi estirándose. No le había gustado nada tener que haber disfrazado para poder entrar en la mansión que a la distancia se estaba prendiendo fuego. Akimitsu se frotó el hombro derecho, recordando que él también había tenido que disfrazarse para poder entrar, y por los mismos motivos, espero que Okage-sama haga algo al respecto con toda esa lista de nombres. No lo hará, declaró Naruto apoyando su cara sobre el puño, mirando con cierto desdén el pergamino que Ebisu tenía, aunque sus lentes no lo mostraban. Estoy seguro que se acuerda del nombre de todos ellos, pero han ayudado a probar a Konoha de bastantes cosas, no les hará nada. Naruto, sé que tienes tus razones para odiar a Okage-sama, sin embargo, no es para acusar de ese tipo de cosas. El rubio se encogió de hombros, casi con desdén. Créame cuando le digo sensei, Minato vendería a Naruko y Narumi si tuviera que hacerlo. De hecho, creo que tienen un par de matrimonios concertados con un par de esos de allí. Ante esa respuesta, todos no pueden evitar girarse a verlos sorprendidos. ¿Es en serio?, murmuró Abi totalmente incrédula. El Kohaku no pudo evitar pasarse la mano por el pelo, sorprendido, sus propias hijas. Y creí que mi padre era malo. Naruto resopló al aire. De muy joven se escondía de vez en cuando en la mansión donde vivían, había visto a varias de esas personas a la cara. Y todos y cada uno le desagradaban. Bien, supongo que con esto terminaremos la misión de recuperación, aunque me siguen sin explicar cómo es que todo se prendió fuego. Ante las palabras de Ebisu, todos vieron cómo Naruto se frotó el cuello con una mano, pero al notar cómo todos le vieron, alzó su otra mano. Mea culpa, no noté que tenían bombas en el lugar, declaró antes de oír suspirar a su sensei y reír a sus compañeros. Naruto podría ser bueno en ocultarse, pero hacía un desastre completo apenas dejaba de hacerlo. Eso era algo que habían aprendido. Bueno, nos vamos ya. __. Entrenar y hacer misiones. Eso era todo lo que hacían. Naruto había buscado genuinamente formas de ayudar a sus compañeros lo mejor que pudiera. Así que usó sus clones para recolectar toda la información que fuera posible y dárselas a ellos. A cambio, sus compañeros habían dado todo de sí mismos para ello, y le habían ayudado en lo que pudieron. Ebisu tampoco se quedó atrás, analizó la información que conseguía Naruto y la corregía con sus propios conocimientos, además de buscar formas de ayudar con su elemento viento. Era una nueva experiencia para Naruto tener a alguien que se preocupara por él al terminar su entrenamiento, y por ello, sintió aún más necesidad de ayudarlos. Ese día, el rubio había llegado tarde, cargando un enorme saco en su espalda y dejándolo caer en medio del campo de entrenamiento donde iban casi diariamente. ¿Están? ¿Y ahora qué mercancía nos trae Naruto?, preguntó a Kimitsu inclinándose para ver cómo el ojiazul le quitaba el hilo que ataba el saco. Suenas como un tipo preguntando si hay droga, respondió el nombre en respuesta, antes de sacar el contenido del saco, revelando 3 grandes rollos de color azul, rojo y verde. Deinas algo de crack si tienes entonces, finalizó Abi también inclinándose al ver a Naruto desenrollar los pergaminos. Una risa pequeña fue la respuesta del rubio. Veamos, la roja es para que se la dividan ustedes, la verde para Abi y la azul para Akimitsu, nombraba el ojiazul repartiendo con lentitud los pergaminos, y dejando el último abierto entre los 3. El verde tiene jutsus médicos y ejercicios de control de chakra para que Abi aprenda y un par de katas de taijutsu que la ayuden a defenderse. El azul tiene jutsus y la rutina que Akimitsu hará. La roja fue de las cosas que me costó conseguir. Al terminar de hablar, Naruto estampó su mano en el pergamino rojo, y en una nube de humo, aparecieron, frascos. No habló en serio sobre lo del crack, ¿sabes?, le dijo Abi agarrando uno de al menos 15 frascos con píldoras negras y muchas otras de diferentes colores. Había píldoras negras, blancas, moradas, rojas y verdes, vinieron en paquetes de 15 frascos cada una.
Serás malagradecida, esta es droga de la buena, respondió en broma el rubio. Dejando de lado los juegos, Ebisu entró en la conversación, inclinándose para tomar uno de los frascos. Estas son lo que creo que son. En respuesta, el rubio de lentes alzó la mano con aburrimiento, le juro que son legales, las hice yo mismo. Eso no suena legal para nada. Oigan, ¿qué hay de los que no somos versados en la drogadicción nos iluminen? Ante las palabras de Akimitsu, Naruto negó, no son drogas, exactamente, tomando una de las píldoras negras, se la lanzó al pelinegro. Son píldoras, similares a las píldoras de soldado que usamos para recuperar fuerzas, esa es una píldora de nutrimiento de energía física, las blancas son píldoras de nutrimiento de energía espiritual. La morada es una píldora de refinamiento de chakra, ayuda a mejorar bastante sus reservas y control de chakra, haciéndolo más denso sin necesidad de hacerlo más grande. La roja es una píldora de refinamiento del cuerpo, son similares a los esteroides en la medida de que les pueden ayudar a mejorar el rendimiento físico y el entrenamiento corporal. Sus dos compañeros le miraban asombrados. Bueno, Abi lo hacía. Akimitsu se tomó el mentón pensativo. Son drogas que dan poderes para ninjas. El rubio se le quedó viendo fijamente, sin embargo, por sus gafas no se notaba cómo tenía los ojos cerrados. Es molesto que esa alegoría tan estúpida sea tan buena resumiendo todo lo que hacen, murmuró para sí mismo. Naruto, empezó Ebisu. Normalmente son las bandas criminales los que producen estas pastillas y las consumen como cualquier otra droga, ¿acaso tú? Sí, he consumido de estas para hacer mi entrenamiento más fácil. Las descubrí hace 2 semanas, declaró Naruto, sabiendo que su sensei podría pensar que estaba usando drogas para volverse así de fuertes. Los yakuza les ponen hierbas adictivas a la mezcla de píldoras para poder venderlas más fácil, se las retiran y sus componentes son fáciles de conseguir, en todo caso, parecen no tener efecto en mí. Ante la pequeña discusión entre su sensei y su compañero, los dos pelinegros deciden entrar también, y eso como por qué. Akimitsu se quedó pensando unos segundos. Recuerdo que dijeron por allí que el chakra de Arashi y Naruto es tan grande que no pueden comer solo una píldora de soldado para reponerlo, sino que necesitan varias. ¿Pasa lo mismo contigo? Algo así. Naruto se sorprendió levemente ante el análisis rápido del pelinegro. Supongo que es porque ya lo hacía de la forma tradicional desde antes, refinando la energía espiritual con estudio y meditación, la física con entrenamiento pesado. Lleve ambas más allá del límite a los que estas píldoras pueden llevar a alguien, tenga que comerme las 15 botellas para que se nose un cambio mínimo. ¡Guau! Eso es rudo. ¿Y las verdes? Nariz. Ah. La ojimorada le miró casi incrédula, podía ver que debajo de su chaqueta, Naruto no tenía ni un solo pensamiento de vergüenza o culpa al decir eso. Tú las hiciste y no sabes lo que hacen. Retire las drogas que tenían y sé cuáles son sus ingredientes. No sé lo que hacen, admitió mientras sellaba nuevamente las píldoras verdes. ¿Tendrán algo que ver con la curación?, preguntó Akimitsu curioso. Kohaku-kun. Solo porque algo sea verde no significa que sea bueno, le dijo la Nakano en respuesta. Planeo dar la patente de estas cosas para que se puedan vender normalmente, estarán algo costosas al comienzo así que les quería regalar unas cuantas antes de eso, declaró Naruto, un segundo antes de tensarse al mismo tiempo que guardaba los pergaminos lo más rápido que pudiera. Justo cuando terminó, una figura apareció enfrente del equipo 5. Era una Ambu, por lo que se podía decir, era una mujer con cabello y rímel de gato. Ebisu-san, Okage-sama me ha mandado a informarle que necesita morado a su equipo inmediatamente, declaró la mujer que había aparecido en el lugar. Ni siquiera la sentí hasta que estuvo demasiado cerca, no debería haber dejado la guardia baja. Pensó Naruto dejando que el sudor bajase de su frente, ignorando la pequeña charla que su sensei estaba teniendo con ella. Nikou Yugao, la maestra en Kenjutsu de los hijos de Minato y Kusina. Después de unos minutos de charla, Ebisu les miró con algo de seriedad, aunque realmente, solo buscó la forma de decir lo siguiente. Iremos al país de las olas. __. 4 pasos. Esa era la distancia que le separaba de entrar a la oficina del Houkyuu, de Minato. No podía siquiera pensar en ese hombre como su padre. Sabía bien que ellos no lo grababan, o que si lo hacían, simplemente no les importaba su existencia en lo más mínimo. En todos los años que había vivido,
no recordaba uno solo en el que ni siquiera Minato o Kusina se preocuparan por él. Después de un tiempo, solo le olvidaron. Ellos siquiera sabían quién era él. En el tiempo que sus compañeros habían entrado y él se había quedado atrás, habían pasado 15 segundos. Luego dio un paso, y abrió la puerta. Para que fuera capaz de darle problemas a Menma y Naruko, sin duda que es un problema grande, ellos estarán bien. Alzó la mirada del suelo que había estado quedándose viendo. Una mujer pelirroja fue lo primero que vio, con ojos morados y una cara redonda bastante hermosa, además de un muy buen cuerpo cubierto por un traje estándar de Jounin. Era una muy bella mujer que a más de uno se sonrojaría por verla. La cara de Naruto se frunció apenas la vio. Kusina, pensó apretando los dientes hasta que crujieron, si no fuera porque la capucha y lentes apenas dejaba piel visible, se notaría a simple vista la furia absoluta en su cara. Su furia burbujeante pasó a un ira fría al ver al hombre rubio a un lado de la Uzumaki. A diferencia de su esposa, Minato Namikaze había envejecido, había un par de arrugas en su rostro y su cabello rubio había perdido algo de brillo. Ellos están bien, solo mandaremos refuerzos para ver cómo es, mm. Ah, ya están aquí, notó Minato al ver al equipo 5 allí. Qué raro, juraría que sentí algo peligroso justo ahora. Pensó el Yondaime mirando al grupo, antes de aclararse la garganta. Supongo que Ebisu ya les habrá contado acerca de dónde irán. Porque apenas lo veo tengo ganas de golpearle la cara. Pensaba Naruto sintiendo cómo sus brazos temblaban por la ira, ni siquiera le habían volteado a ver en lo más mínimo. Atacar a Minato sería descabellado, sabía que no le haría nada, pero eso no calmaba su furia. Por solo un segundo, una poderosa ansia de matarse salió de su cuerpo por un solo segundo, y tan rápido 5 salió dejó de emitirla. ¿Qué quiere que hagamos en el país de las olas, Okage-sama?, preguntó Ebisu al rubio mayor. Verán, Kakashi y su equipo lograron hacer misiones de clase C hace unas semanas, actualmente, fueron a la de un constructor de puentes en Naami, aparentemente, era una persona importante que necesitaba ser protegida de bastantes mercenarios y ninjas renegados. Una misión normal de clase C, casi B, nada que no pudiera controlar, excepto que Kakashi nos mandó un mensaje con uno de sus perros más rápidos. Inclinándose sobre su silla, Minato sacó de su escritorio un pergamino, y se lo deterioraron a Ebisu. Primero se enfrentaron contra los hermanos demonio de Kirigakure y luego se enfrentaron contra Zabuza Momochi y un compañero suyo que parecía poder controlar el hielo. Aunque no duraron mucho ya que Arashi se enfrentó a Zabuza con bastante facilidad, pero, esto es en serio. Sensei. Exclamó Abi algo asustada, su normalmente calmado maestro de repente se miró completamente anonadado por la información que acababa de leer. ¿Qué pasa?, preguntó Naruto con algo de duda. Apareció alguien de Kumogakure, un ninja que se hacía llamar Kiryoushi Yuri. La aldea de la nube también se ha metido en esto, cuestionó Akimitsu frunciendo el ceño. Aún más importante, Arashi, Naruko y Satsuki no fueron necesarios para ganarle. Minato tragó levemente, su cara mostró la genuina sorpresa que sentí, Kakashi solo pudo verlo por tener su Sharingan, fue cosa de 0.5 segundos por lo que me contó, incluso supo cronometrar el tiempo en que pasó. En 0.5 segundos noqueó a Arashi y Naruko, hirió de gravedad a Satsuki y mató a Tazuna. Las manos de Naruto dejaron de temblar al oír el nombre de la Uchiha. Soy un idiota. Se dijo a sí mismo, tragándose el suspiro molesto que iba a soltar. Qué egocéntrico se había puesto, molestándose solo porque Minato y Kusina no lo notaron. ¿Desde cuándo es que le importaba la opinión de ellos? Se le había olvidado por completo que Satsuki iba con ellos solo por el odio que les tenía. Peor aún, había sucedido que, quien fuera que les interceptó, era más fuerte que Arashi junto a Naruko, y por mucho. Así que no es como que si fuera allí iba a hacer mucha diferencia. Y aún así, la presión que sintió en el pecho era una de enorme preocupación al oír que ella estaba herida de gravedad. Tengo que preparar lo que pueda para ir a tratarla. Pensó algo preocupado, mordiéndose el labio debajo de su capucha. El equipo 9 también fue enviado a ayudar, los alcanzaran al llegar a Naami. A Naruto no le importa oír eso. Incluso si sus integrantes eran también de las personas que más le desagradaban, se concentraron en dejar sus emociones de lado en ese asunto, o al menos concentrarlos hasta saber que Satsuki estaba bien. Fue el último en entrar, y fue el primero en darse cuenta de la vuelta,
y darse de allí sin decir una sola palabra a nadie. Apenas el rubio dejó el cuarto, le siguió a sus compañeros y Sensei, aunque unos se vieron algo nerviosos y preocupados, con el mayor viéndose bastante serio. Justo cuando salían, no podía evitar sorprenderse al oír las voces atrás de ellos, Minakun, y ese chico de lentes que se fue. Creo que se llamó Naruto, tal vez sea un chico sin clan, no te preocupes por eso. Traerán a nuestros niños a salvo pronto. __. Naruto alistó todo lo que necesitaba a una velocidad alarmantemente rápida. El sello que tenía sobre su piel para almacenar armas le permitía no tener que preocuparse por las armas que iba a necesitar, así que era cosa de alistar las cosas que necesitaría para el viaje. Guardó suficientes provisiones de alimento para un mes, aunque eso era para estándares de lo que él comía en ese tiempo, pero se concentró aún más importantemente en llevar cosas que probablemente ayudarían a sanar heridas, incluso había llevado bastantes kilos de la carne joya por si acaso. Debería llevar también bambú naranja amargo, machi medicinal, agua cura. Solo espero no necesitar usar una semilla curativa. Pensaba Naruto mientras guardaba una gran cantidad de alimentos medicinales en un pergamino que guardó sobre el sello en su piel. Luego de eso salió de su casa, y por varios minutos se quedó justamente en las afueras de la aldea. Se había quedado demasiado impaciente en todo eso, sin notar que apenas habían pasado un par de minutos desde que se había ido de la torre Houkiyo. ¿Por qué tardan tanto? Una hora después, Naruto permaneció parado allí, se sintió como una eternidad para él. Kotetsu e Izumo nunca habían visto a nadie tan impaciente simplemente quedarse quieto por tanto tiempo. ¿No le darán ganas de ir al baño?, preguntó Kotetsu a su compañero, recibiendo en respuesta un encogimiento de hombros. Finalmente. Los dos brincaron al escuchar el grito de Naruto. No había pasado nada en absoluto, y así se quedó por varios minutos, creo que está loco. Pero como para desmentirlos, justamente vieron a la distancia cercana a Ebisu y dos genins de pelo negro, y luego dije que no iba a echarle caracoles a la comida de Kiba porque me podría descubrir, pero me terminaron convenciendo y, Naruto. ¿Cuánto llevas aquí? Una hora, casi gruñó el rubio ante la pregunta de Akimitsu. Dejemos de perder el tiempo y vámonos de una vez, declaró antes de darme cuenta de la vuelta y empezar a caminar. Eso es apenas salimos de la torre, murmuró Abi sorprendida, mirando cómo muy levemente el suelo debajo de Naruto temblaba. Está preocupó, dijo Ebisu de arrepentirse, haciendo que sus dos alumnos voltearan a verlo y Naruto le ignoraba mientras caminaban por la puerta de la aldea. En verdad se siente preocupado por sus hermanos, después de ver la importancia que le daban el Yondaime y su esposa a Naruto, y sabiendo que este era hijo de ellos, Akimitsu no se sentiría sorprendido si el rubio despreciaría a su familia entera. Los lentes del sensei del equipo 5 brillaron ante la luz del sol, no, de hecho, creo que apenas si está pensando en ellos. Después de todo, en sus notas de la academia decía que era cercano a Shino Aburame y Satsuki Uchiha. Entendía bien el sentimiento de preocupación que Naruto sintió, sin embargo, nunca había visto en su vida a alguien tan preocupado por alguien más. No, la mejor definición sería, asustado. Podía ver levemente las venas en su cuerpo, probablemente, su corazón estaba latiendo a una gran velocidad y su presión arterial se elevaba, incluso había venas resaltadas en su frente. Shino Aburame era en la academia su único amigo. Para un niño al que nunca nadie le había puesto atención, eso debería ser uno de los pocos apoyos que tiene en la vida. Cuando tuvieron la oportunidad, tuvieron que ir saltando por los árboles, y en menos de unos segundos pudo ver cómo Naruto de un solo salto los dejaba atrás, las marcas de sus pies estaban en la madera, y cuando tenían que esperarlos de nuevo sus piernas temblaban, signo de sus ansias de continuar también. Sus otros dos alumnos le miraban con preocupación, y Ebisu no sabía bien qué sentir. Y Satsuki Uchiha es la primera que en verdad amo, si tener algún amigo es un apoyo para él, tenerla a ella es una luz. Y sin ella, sin esa luz, lo único que le iba a quedar era esa oscuridad sin fin de odio que tenía. Naruto ya había estado así por años enteros. Sobreviviendo todos los días en un mundo sin nadie al que le importara, solo viviendo por el deseo de venganza contra su llamada familia. En verdad no quería volver a eso. __. Para ir de Konoha a Naami a velocidad normal se tardaría un par de semanas, incluso a velocidad de un shinobi la cantidad de tiempo estimada era de 9 días. Naruto llegó en poco más de 2, molestándose por no poder ir más rápido.
Cuando sus compañeros e incluso su sensei se cansaron, los cargó. Cuando sus piernas ya no puedan caminar, las golpeó para que siguieran. Cuando la neblina los cegó, forzó sus ojos a ver en ella. Y cuando llegaron a un puente sobre el agua, empezaron a caminar en ella con sus compañeros sucios, sudados y cansados siguiendo a duras penas. No habían hablado ni una sola vez en todo el viaje. La casi desesperación que Naruto sintió era palpable para ellos, pero incluso entonces, cada que se encontraba demasiado cansados para continuar, Naruto se quedó esperando, impaciente, pero esperando. Ellos respondieron a eso moviéndose con todas sus fuerzas. Si uno de ellos se caía del cansancio, era cargado por el rubio, y si todos se cansaban los cargaba a todos. Pero él no estaba dando una imagen de alguien que podía hacerlo todo él solo. No había dormido, bebido o comido nada en todo el viaje, y si ellos estaban a duras penas, Naruto estaba en las últimas. El cuerpo de Tazuna fue llevado a su casa según la información del pergamino, declaró Ebisu finalmente. El equipo 9 se fue antes que nosotros, ellos llegaron en solo un día, apenas han pasado 3 días desde el ataque, así que puede que se hayan encargado de cuidarles. Naruto lo ignoró, o al menos, en parte. Hay un olor a sangre, sin embargo, también este olor a carne quemada, pero conozco el olor de esta sangre en particular. Sabía que quien fuera Kiryoushi y Yuri, no podría ganarle en lo más mínimo, al menos no en cuestión de fuerza. Pero si la situación de Satsuki era demasiado grave, iba a buscar la forma de matarle sin importar qué. Siguiendo el olor del rastro de sangre, llegaron a una casa algo destartalada, estaba sobre el agua. Quien les recibió era una mujer de pelo y ojos negros que parecían rojos por tanto llorar, era la hija del ahora difunto Tazuna, Tsunami. ¿Dónde está Satsuki?, se preguntó Naruto mirando a los lados, pasando a un lado de la mujer. Ni siquiera escucho una propuesta de su parte, solo escucho a su sensei explicándole la situación a la mujer de pelo negro. Sin darse cuenta, chocó contra alguien en medio del cuarto. Oye, fíjate por dónde vas. Nuevamente, le ignoró. No tenía que voltear la mirada para saber que el que estaba detrás suyo era Arashi, incluso aunque muy en el fondo solo quería golpearle en la cara, no lo hizo. Solo siguió caminando las escaleras, oliendo el aroma a sangre arriba. ¿Y a este qué le pasa?, escuchó hablar al pelirrojo, mientras que él analizaba una a una las habitaciones que habían. No la han sanado todavía. En el aire había un aroma a sangre coagulada, sus oídos captaban un pulso débil. Suspiró para calmarse, y caminó a la habitación donde esperaba que estuviera Satsuki. Ninguno de sus estúpidos compañeros de equipo sabía algo de ninjutsu medicinal para siquiera poder cerrar las heridas en lo más mínimo. Era algo básico tener a alguien que sepa lo mínimo en medicina, incluso aunque no tuviera conocimiento en ninjutsu medicinal, que lo tuviera en al menos las áreas básicas para poder sanar y en lo mínimo salvar a sus compañeros. Pero no, solo tienen a un espantapájaros, a 2 hijos de mami y papi, ya Satsuki. Si tan solo en vez de ir Naruko y Arashi hubiera ido Narumi, al menos ella podría hacer algo. Lo único de ninjutsu médico que sabían la rubia y el pelirrojo eran cómo curarse a sí mismos. Su mano con tal vez excesiva firmeza, tomó el pomo de la puerta, y lo jaló de lado a lado. KH. La vista que contemplo le mandó un escalofrío por la columna vertebral, toda la ira que sintió se había ido, y en vez de eso, una gran preocupación le había caído como agua fría. Satsuki allí estaba, acostada sobre una cama manchada de sangre, apenas cubierta por una gran cantidad de vendas apretadas en todo el cuerpo, podía oler su carne quemada en brazos y piernas, pero lo que más le asustó, fue ver su estómago y brazo derecho. Había un enorme agujero en su vientre. Era lo suficientemente superficial como para que sus intestinos no hubieran sido explotados, pero lo suficientemente grande como para que las vendas tuvieran que evitar que se salieran. Y su brazo derecho apenas colgaba en un trozo de hueso y carne. Abi, exclamó al instante, llamando a la única compañera de su equipo que le podría ayudar. Naruto sacó el pergamino que había guardado para esa situación en específico, al mismo tiempo que se arrodillaba para poder analizar más detalladamente el estado de la Uchiha. Santo cielo, ignoró el grito que ella soltó al ver el estado de la pelinegra. Guarda silencio, ruidos muy fuertes pueden ser peligrosos, gruñó muy levemente, viendo cómo Satsuki se movía ante el grito. En el pergamino hay un kanji que dice instrumentos, pon chakra en ella, allí está lo que voy, vamos, a necesitar.
La fémina asintió y tomó el pergamino en cuestión, agregándole el chakra necesario para que en un puff, los instrumentos aparecieran. Era una enorme caja roja que al instante le pasó con algo de dificultad a Naruto, para que seguidamente le viera agarrarla como si nada. Abriéndola, miró cómo sacaba una aguja de mediano tamaño, y la pasaba por su dedo. Abby, cuando te digas, vas a tener que poner el brazo en su lugar, no te puedes equivocar un centímetro o esto terminará mal. Solo hazlo por 4 segundos. 4 segundos. Eso es poco tiempo. Fue el pensamiento de Abby, quien presa de los nervios, no sabía si sería capaz de poder hacerlo. Era la primera vez que vio a alguien tan lastimado. Era una hija de civiles, pero conocía al peligro que se exponía. Solo que no esperaba encontrarlo tan pronto. Tomó el brazo casi cercenado, teniendo un cuidado casi extremo en no jalarlo, sentí que si lo hacía lo terminaría arrancando. El sudor surcó su frente al mismo tiempo que tenía cuidado de alinear el hueso, la carne y la piel lo mejor que pudiera, por los trozos arrancados algo de carne seguía siendo visible. Justo en el segundo en que las alineó, Naruto separó la aguja de su dedo, mostrando cómo se unía a este por un hilo de color dorado brillante. ¿Qué es lo que harás?, preguntó la chica algo temerosa, sintiendo la sangre caliente manchar sus manos. Naruto no respondió. En vez de eso, en menos de un instante empezó a tejer justo donde ella había sujetado las dos mitades, parecía como que tenían múltiples manos que jalaban la aguja a una velocidad enorme. Gritó Abby cuando la sangre de Naruto de repente la salpicó, mirando aterrada como su dedo había perdido el pellejo y algo de la carne, casi podía ver las blancas puntas de hueso. Pero el rubio no parecía importarle. Solo siguió con su trabajo, tejiendo el brazo de Satsuki a su lugar original. Las células están muertas, normalmente hago esto con chakra yang para sanar la herida, declaró Naruto, con su mano siendo pelada como si de hilo se tratase. He tenido que practicar en varios lugares hasta poder juntar extremidades en poco tiempo, pero es un problema cuando las células están muertas. Cuando eso pasa, necesito usar material directo para eso. Afortunadamente, mi tipo de sangre eso así que no sufrirá problemas por no ser compatible. Básicamente, estaba usando su carne para sanarla. ¿Qué haría con su brazo una vez la curara? O mejor dicho, ¿qué quedaría? Estaba viendo cómo incluso parte del hueso también estaba siendo cortada. Pero notó, que en todo ese tiempo que había hablado, no notó el tiempo que pasó. 3 segundos. Estaba siendo muy lento. Eso fue lo que pensó Naruto cuando el cuarto segundo llegó, jalando los hilos y juntando la cara y todo lo demás. Normalmente, solo se tardaría 2 segundos en hacer todo eso, no por nada cobraba bastante por hacerlo, tal vez porque quería asegurarse de que no dejaría algo mal se tardó el doble, o por la preocupación. Sin embargo, tenía sus frutos, había unido los nervios heridos, los vasos sanguíneos, el hueso, los músculos y la piel. Más allá de que la piel de ella estaba un poco más oscura en la parte donde se unía, estaba en perfecto estado. Abby miró cómo vapor salía de la mano despellejada de Naruto, mientras la piel y los músculos empezaban a crecer de nuevo. Por cómo el rubio apretó los dedos por unos segundos, no era indoloro. Bien, murmuró él, tragando saliva nervioso. Hay un líquido celeste en una botella que nos ayudará a sanarle la herida. Naruto no ha descansado en lo más mínimo en todo el viaje, vino lo más rápido posible y se está esforzando tanto por sanar a Satsuki. La Nakaano no pudo evitar darse cuenta, de que lo que el rubio hacía no era algo que alguien jaara por un desconocido. Ella era la persona de la que tanto se había preocupado Naruto en el viaje. Solo una palabra fue suficiente para que los dos sintieran el mismo sentimiento de presión en el pecho. Arei, sí. Naruto no dijo nada, su cabello rubio siguió una ligera sombra en sus ojos mientras la seguía curando. Guardando completo silencio, parecía que ni siquiera respiraba. Naruto, Abby susurró, incluso ella no podía evitar sentirse mal al ver todo el esfuerzo que el rubio había puesto en salvar a la Uchiha. Incluso aunque ella misma también sintió cierta atracción hacia el Uzumaki, no pasó de un enamoramiento infantil. No podría compararlo con el sentimiento genuino que había contemplado, y el aún más fuerte sentimiento de dolor que había visto segundos después. Como si fuera automático, Naruto tomó el líquido en manos de ella. Necesitaré que me ayudes a quitarle las vendas, tú aplicas esto en las quemaduras que tenía en los brazos y piernas, yo lo en el de su estómago. La voz de Naruto,
tan seria y tranquila como siempre, se oía inusitadamente apagada. No es como que se estuviera esperando algo más. Había ido allí y se había esforzado tanto porque la amaba y no quería perderla, no para buscar que ella sintiese algo por él. No había nada más en todo eso. Arashi era el niño de la profecía, el alumno de los mejores maestros, el hijo de las leyendas, el carcelero de la bestia más fuerte. Naruto era el olvidado, el ignorado, aquel que siempre buscaba por alguien más pero nunca nadie le tomaba atención, ese niño huérfano que solo se había perturbado a sí mismo hasta la locura. Y había aceptado eso. Pero aún así, dolía, tan solo verlo dolía. Estoy bien, susurró de repente, tanto como para Abby como para sí mismo, ninguno de los dos creía eso. Con que ella esté bien me es más que suficiente. La uña de su dedo índice se alargó y con precisión empezó a cortar las vendas de ella, justo sobre su estómago. Al mismo tiempo que Abby ponía el líquido sobre las quemaduras de ella, Naruto lo puso sobre la piel de su estómago, teniendo cuidado de cerrarla cuidadosamente, funcionaba como un analgésico, ayudaba a las quemaduras y heridas graves. No era suficiente para él, tan solo quedarse con una sonrisa de estúpido mientras la mujer que amaba era feliz con otro. ¿Cómo alguien podría ser feliz así? Seguro. Completamente seguro. Y de nuevo, ninguno de los dos se podía creer eso. Cuando hubo terminado, se paró, y alzó la vista al techo, inhalando aire con bastante fuerza. Voy a ir a entrenar en el bosque, le avisas a Sensei, dijo sin más, dándose la vuelta y comenzando a salir del lugar. Por cierto, Abby. Sí, preguntó, esperando sus palabras. Gracias. De nada. Estaré aquí para cuando lo necesites. Ella no lo sabía bien en ese momento, pero esas palabras valieron más que nada en el mundo para Naruto. Espero que les haya gustado, nos vemos gente, jajaja.